Parte 6. La vida es circular. Todo termina donde comienza, transformándonos y recordándonos quiénes éramos. Parte 6. Capítulo 1. El viaje de Yusef duró 4 ciclos lunares. Debió cruzar los desiertos del Sahel y las cálidas sabanas, atravesar las selvas tropicales y los mares del norte, para volver a Adedar al-Baida. Por las noches raramente conciliaba el sueño y cada mañana despertaba empapado en sudor. Cuanto más se acercaba a su destino, más se repetía el mismo sueño, y cada vez de forma más real. Aparecía ante la verja de su casa, la abría y atravesaba el patio lentamente. Justo en el centro crecía un árbol enorme y ramoso. Sus gruesas raíces habían taladrado la tierra hasta abollar los muros de la fachada. Todo estaba muy descuidado, como si hubiesen pasado muchos años y nadie se hubiese preocupado de conservar la propiedad. Cuando llegaba al umbral, empujaba las hojas con las palmas de las manos y entraba en el interior. La estancia estaba abandonada a la oscuridad, salvo por unos rayos de luz que la atravesaban como dagas. Entonces había algo que llamaba su atención, algo que jamás había visto antes. En la galería que rodeaba el patio, bajo la techumbre, se apilaban contra la pared, uno sobre otro, baúles sellados de madera. Se preguntaba de dónde habían salido mientras caminaba hasta ellos y trataba de abrirlos. Estaban sellados y, aunque los agitaba con fuerza, no cedían. Hasta que uno de ellos, empujado por el zarandeo, caía al suelo y se abría con el impacto, desperdigando todo su contenido. A pocos metros de él, algo en el suelo, del revés, lo atraía como un imán. Trataba de alcanzarlo con todas sus ansias, pero en ese momento su corazón palpitaba tembloroso y toda la estancia comenzaba a girar a su alrededor hasta que despertaba confuso con aquella palabra en la boca, Amahi. Se preguntaba qué significaba aquella palabra, pero no lograba recordarlo. En cambio, durante el día estaba letargado y con la mente distraída. No podía pensar en otra cosa que en su padre, en la casa, las calles del pueblo y su gente. Tenía tantas ganas de volver a su hogar. Pero también sentía miedo y su corazón se dividía en dos. Se sentía avergonzado y no sabía si sería bien recibido. Quizá aún no le hubiese perdonado, se repetía lleno de incertidumbres, y no quería hacerle más daño del que le había causado ya. En aquel momento el tren se adentraba en la región de Adedar al-Baida. El corazón comenzaba a latirle con fuerza y sintió que le flaqueaban las piernas. Le costaba creer que había vuelto. Todo había sido tan distinto a como lo había imaginado. Se sonrió al pensar en su desventura. Había pedido a la vida que le hiciese valiente y ésta le dio debilidades para superar. Le había pedido sabiduría y le dio dudas para reflexionar. Le había pedido éxitos y le dio metas por las que luchar. Le había pedido felicidad y le dio gente a la que ayudar. Le pidió amor y le dio enemigos a los que perdonar. Le pidió oportunidades y le dio dificultades. No había recibido nada de lo que quería, pero había recibido todo lo que necesitaba. Mientras veía huir el paisaje a través de la ventanilla del tren, recordó la carta que envió a su padre desde el palacio. En ella le rogaba indulgencia con sus errores del pasado y le pedía permiso para volver a su hogar y cuidar de él. Había cumplido cada uno de sus sueños y ahora deseaba cumplir con sus deberes. Pero solo volvería si él lo deseaba. Para ello debía colgar un par de babuchas en la entrada de su hogar, así sabría que lo había perdonado. En caso contrario, se marcharía y no le volvería a molestar, pues entendía que sería el castigo justo por su error. Ahora que faltaban escasos minutos para que llegara a la estación del pueblo, una oleada de ansiedad le invadía el pecho. En su mente y en su corazón surgían una y otra vez las mismas preguntas. ¿Y si no estaban las babuchas? ¿Se marcharía? ¿Se rendiría tan fácilmente? ¿Acaso no debía luchar por la misericordia de su padre? ¿O morirían lejos el uno del otro, sufriendo en soledad, sin compartir unas últimas palabras de perdón? Pobre Baba Han. Lo había abandonado en sus últimos días. Suspiró, luchando por mantener la calma.
¿Acaso volvería a verlo en esta vida? Si tan solo pudiera decirle lo arrepentido que estaba y lo leal y bondadoso que se había prometido ser en adelante, se lamentó con ojos vidriosos. Suspiró con fuerza y asomó la cabeza por la ventana para despejarse, intentando reprimir el temor que surgía de los lugares más oscuros de su pensamiento. Enseguida, un grito se escapó de sus labios. No podía creer lo que veía. Babuchas. Colgando de las ramas de un árbol del camino, inmediatamente aparecieron otras clavadas de un poste, después fue el tejado de una casa, luego le siguieron algunos balcones y ventanas. Se asomó apretando el rostro contra los barrotes, riendo enloquecido. Incluso en los arcenes de la vía y cuando se apeó del tren, en la estación, en las fuentes, en los muros, ahí donde miró halló un sinfín de babuchas. Se sentó en un banco y comenzó a llorar desconsoladamente, sintiéndose liberado por fin de una losa terrible que durante años había apisonado su espíritu. Por la noche, durante el sueño, en la vigilia, en cada momento de paz y tranquilidad ahí había estado, clavado en su corazón como un puñal que cuanto más trataba de sacar, más hondo se clavaba en su alma desordenada. Una herida que no cerraba con el tiempo ni el olvido, y en la que su mente hurgaba una y otra vez, a pesar del daño que le provocaba. Qué amargos le supieron aquellos momentos frente a la verdad de la que tanto había huido. Su padre no solo le aceptaba, sino que le rogaba que volviese. Cada babucha parecía decirle, sé que no eres así, hijo. Qué noble era el corazón de Baba Han. Pensó con labios temblorosos. El viento hizo que una lágrima volara de sus ojos y suspiró de alegría. Había llegado a su hogar. Parte 6. Capítulo 2. Finalmente, querido lector, rasgó Giuseppe los velos del misterio y descubrió el verdadero significado de Amagi. Pues cada paso que se alejó le devolvió al principio. Era una tarde cálida y dorada. El sol poniente derretía el cielo y las primeras estrellas se asomaban para contemplar a nuestro héroe. Boquiabierto, abrió la verja de su casa y atravesó el patio lentamente. Justo en el centro del jardín crecía un árbol gigantesco y espeso, casi selvático, que daba cobijo a un sinfín de aves. Era el mismo árbol de sus sueños, las mismas gruesas raíces que se aferraban a la tierra hasta abollar los muros de la fachada. Un estremecimiento le erizó el vello mientras levantaba la vista, contemplando los monos que saltaban de una rama a otra. ¿De dónde había salido aquel coloso? No daba crédito. Se acercó hipnotizado para palpar el tronco, creyendo hallarse ante un espejismo. Le parecía que ya había vivido antes aquellos momentos, cada noche, en sueños. Contempló sus raíces aéreas, que pendían de las ramas como cabellos de madera, y las sombras apacibles donde soplaba una dulce brisa. Aquel era el regalo que su padre le hizo por su 20º cumpleaños, la semilla de un baniano bengalí. Había crecido, madurado, transformándose durante aquellos años como lo había hecho él. Al instante le oprimió un sentimiento de nostalgia por los tiempos pasados. No importaba si buenos o malos, habían pasado y no volverían, suspiró con pesar. Todo a su alrededor estaba muy descuidado, como si nadie se hubiese preocupado de conservar la propiedad. El suelo repleto de tierra y los voladizos cubiertos de telarañas. ¿Dónde estaba Baba Han? Se preguntó asustado. La puerta de entrada estaba cerrada. Se acercó al umbral y empujó las hojas con las palmas de las manos. La madera cedió ante su presión, abriéndose en un chirrido. Sintió que se le caía el alma a los pies. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Giuseppe se preguntó por qué estaría tan abandonado. Todo se encontraba tal como lo había dejado años atrás. Nada había cambiado, salvo él. Lo embargó un hondo pesar, mientras buscaba con la mirada a su padre. ¿Baba Han? Preguntó al silencio. Dejó caer su talega en el suelo y se paseó por el interior, buscándolo entre las estancias. Algunas palomas comían el millo sobrante en la cocina, pero ante su presencia salieron espantadas. En las galerías aún seguían apilados los baúles repletos de recuerdos y trastos viejos.
Al parecer aún no los había regalado. ¿Baba Han? Repitió. Nadie respondió. Removió algunos objetos distraídamente, sonriendo al recordar los tiempos en que formaron parte de su vida. Luego entró en su dormitorio, donde cada cosa permanecía en el mismo lugar y casi podía respirar el aroma de siempre. Dio una vuelta, observando los objetos de su vida pasada, detallándose con deleite en su nido. De repente, se topó con algo extraño, algo que nunca antes había visto. Estaba colgado en la pared, sobre su cama. Frunció el ceño y lo examinó con atención. Era una nota partida, dentro de un marco. Se acercó un poco más y la descolgó para leerla con atención. Quiero ser libre. Amar la vida y descubrirla. Viajar y enamorarme. Se sonrió al reconocer su letra. No se acordaba de haber escrito aquello. Su padre debió de haberlo encontrado en uno de aquellos baúles, pensó risueño. La volvió a enganchar en su sitio, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Había cumplido todos los sueños de su niñez. Llevamos nuestro destino en el interior, pensó maravillado. ¿Dónde estaba Baba Han? Se preguntó con una punzada de inquietud. Dio media vuelta y salió del dormitorio, pero quiso la suerte que tropezara con uno de los baúles apilados en la galería. Todo cuanto había en su interior se esparció por el suelo, igual que en su sueño. En aquella fracción de segundo el mundo se detuvo. Yusef supo que por fin descubriría la respuesta a su pregunta. El corazón comenzó a palpitarle con fuerza. Se agachó y comenzó a introducir los objetos rápidamente. Había toda clase de papeles y juguetes viejos. De pronto, a pocos metros de él, en el suelo, un libro que estaba del revés lo atrajo como un imán. Con mano temblorosa, Yusef lo recogió y le dio la vuelta. Fue una sensación extraña, era como si se observase a sí mismo desde fuera. Leyó el título, sorprendido, mientras lo invadía una sensación de vértigo y todo giraba a su alrededor. Amagi. Acarició la portada con pulso vacilante, era azul y había dibujado un símbolo extraño, como dos saetas cruzadas. Justo cuando estaba a punto de abrirlo, apareció alguien por la puerta. Baba Han. Pensó con alegría. ¿Quién anda ahí? Preguntó la voz apocada y ronca de una mujer. Rápidamente, Yusef guardó el libro en su talega y miró a la figura a contraluz. Era la sombra de una anciana huesuda y encorvada, y reconoció en ella a una antigua vecina. ¿Canta? Ella se protegió del sol con una mano, oteando, como si estuviese muy lejos. «Yusef, ¿eres tú?», preguntó entornando los párpados. Él asintió y ella comenzó a llorar. Parte 6. Capítulo 3. Te estuvo esperando mucho tiempo, hijo. Se habían sentado en la entrada, en uno de los escalones que daba de frente al inmenso baniano bengalí. Los últimos rayos del atardecer destellaban dolorosamente y Canta lloraba con una mano en la frente, mientras iban sumiéndose en la oscuridad. No había día en que no se acordase de Tei, le reveló. Cuando recibió tu carta se volvió loco de alegría. Comenzó a colgar babuchas en el árbol hasta que se agotó y salió a ponerlas por todo el pueblo. Desde la mañana hasta la noche. Cuando alguien le preguntaba, les decía, va a venir mi hijo de muy lejos. No lo entenderéis. Un padre no puede juzgar a su hijo, solo puede comprenderlo. Yusef suspiró hondo tratando de aplacar las intensas ganas de llorar. De pronto, cada uno de los últimos 13 años pareció girar a su alrededor, con sus horas, minutos e infinitos segundos desaprovechados. Su rostro cambió de expresión en las penumbras del atardecer y Canta pareció darse cuenta. Pero murió feliz, no te preocupes, le consoló, enjugándose las lágrimas. Todos estuvimos siempre pendientes de él y era muy querido en el pueblo. El Aladi se encargó de su entierro. Obvió contarle que muchos lo criticaron y lo tacharon de mal hijo, no quería añadirle mayor sufrimiento. Yusef observó con ojos acuosos el árbol repleto de babuchas y ella siguió su mirada en silencio. ¿Sabes?
A menudo acariciaba este árbol, susurró con voz seca. Siempre estaba pendiente de él, de regarlo, podarlo, limpiarlo. Le hablaba a menudo. ¿Y sabes cómo lo llamaba? Él la miró a los ojos y ella sonrió. Giuseppe. Parte 6. Capítulo 4. Por la noche, Giuseppe cerró las puertas de la casa y decidió marcharse. Volvería, pero con Aisa. Quería fundar su hogar ahí, donde había crecido, porque ahora sabía que aquel, como otro cualquiera, era el mejor lugar del mundo para vivir. Quizá lo que buscaba, al fin y al cabo, siempre estuvo ahí, en su propio hogar, entre las cajas de recuerdos. Jamás volvería a ver a su padre, pero estaba en paz consigo mismo porque sabía que le había perdonado. A veces es demasiado tarde y la vida no nos ofrece una nueva oportunidad para enmendarnos. Entonces solo queda ser consecuentes. En un punto hay que comprender que algunas personas pueden continuar en nuestro pasado pero no en nuestro presente, suspiró. En aquel momento, mirando a los astros, le prometió en lo más hondo de su espíritu que sería feliz. Solo se vive una vez, y si se hace intensamente, una vida es todo cuanto se necesita. Había sido su vida, había tomado sus decisiones, había padecido sus errores, había atravesado sus dificultades y había aprendido sus lecciones. Nadie podía recriminarle nada. Había pagado el precio de cada elección. Salió caminando por las calzadas reales del sultanato, tal como hubiera hecho años atrás, atravesando oscuros bosques y peñascos. Tenía muy claro lo que debía hacer. Iría hasta la montaña lejana de Jebel Tukkal y le daría las gracias al sabio iluminado por su amuleto. Si de algo estaba seguro era de que gracias a él, siempre que había tenido un problema, había salido indemne del mismo. Siempre que había acudido al amuleto, había recibido una respuesta de esperanza, haciéndole sentirse protegido. Sin él, nunca habría logrado nada. Recordó las palabras del sadhu: ahí vive un iluminado, un ser energético que emana algo del más allá. Posee un don, y todo el mundo acude a él cuando tiene problemas. Muchacho, debes saber que hoy iniciarás un viaje muy largo. Pero antes debes visitarlo y rogarle su bendición, él te dará un amuleto. Tenlo siempre contigo, lo necesitarás cuando todo esté en tu contra. Caminó durante varios días. Ahora le costaba todo mucho más, ya no era un muchacho, así que descansó en varias posadas hasta llegar a Imlil. Era de madrugada cuando alcanzó la montaña, aún estaba oscuro. Justo cuando la noche es más oscura, es que va a amanecer, dijo para sus adentros. Conforme creció la altura, la nieve comenzó a espolvorear y ráfagas de viento lo empujaron contra el precipicio. Giuseppe se aferró a las rocas para no sucumbir. Mientras subía escalón tras escalón, durante horas, observó algo extraño que llamó su atención. Algunos peregrinos regresaban de la cima con la mirada perdida, unos con lágrimas, otros confusos y sorprendidos, pero todos ellos traían algo en común, una sonrisa en los labios. Algunos incluso estallaban en carcajadas. Recordó entonces que hacía muchos años había sucedido lo mismo y entonces no había encontrado la respuesta. ¿Qué les habría sucedido en la cima para bajar tan felices? Aún tardó media hora en llegar hasta lo alto. Cuando por fin alcanzó la cima, encontró a un hombre sentado en posición de loto sobre una roca. Tenía los ojos cubiertos de niebla y pronunciaba un ruido monótono e intermitente. Su largo cabello danzaba en el aire como una medusa, y su brazo petrificado en el aire sostenía un rudraxa. Los años habían causado mellas sobre el iluminado igual que sobre Giuseppe. Algunos peregrinos descansaban en grupos salteados y también sonreían. Una vez más, se preguntó por qué. Se acercó al santo, postrándose ante él, y le relató su historia, desde los primeros días en el tren, luego el pueblo, hasta llegar al barco y de ahí al palacio. Le relató sus viajes, sus experiencias y sus logros. Cuando se sintió desahogado le agradeció su amuleto. Sin él no habría podido alcanzar nada. Su talismán me protegió. Todo lo que soy se lo debo a usted. Inmediatamente,
el iluminado despertó de su trance y rió con fuerza. En sus ojos aparecieron dos pupilas negras y brillantes como moras. La verdad, no sé de qué me hablas, sonrió compadecido. Yo soy un simple herrero que estoy tratando de buscar la iluminación desde hace años. Soy tan normal como tú, me enfado, siento envidia, odio y quiero. Pero uno de mis amigos, en broma, difundió este rumor y ahora la gente esperanzada me pide una piedra y yo se la regalo para no romper sus ilusiones. Pero lo cierto es que no tiene ningún poder. Giuseppe se levantó de golpe, sorprendido, incapaz de aceptar aquellas palabras. Sus mejillas se tiñeron de grana y lo embargó un profundo bochorno. ¿Cómo entonces había sentido aquella energía que emanaba del amuleto? Se preguntó. ¿Aquel poder sobrenatural que tanto le había ayudado durante la incertidumbre? El iluminado pareció leer sus tribulaciones y le explicó. Solo te puedo decir una cosa, si sentiste que esa vulgar piedra te ayudó, el verdadero poder no está en la piedra, está en creer. Si lo crees, es cierto. Giuseppe le contempló maravillado y se rió de la paradoja, comprendiendo al fin por qué todos reían. Parte 6. Capítulo 5. Finalmente, el viaje de Giuseppe había llegado a su fin. Se atusó el pelo hacia atrás mientras recorría con la mirada la muchedumbre del Laad Besar. Durante meses había recorrido la faz de la tierra, atravesando el lago Baikal, sumergiéndose en el desierto del Gobi u orillando el Mar Muerto. Todo para llegar a la lejana India. Los negocios del amo no alcanzaban aquel extremo de Asia debido a la diferencia de ordenamientos y formas de gobierno, por lo que aquel territorio se había abierto hacia él como un nuevo mundo. Los habitantes eran de ojos almendrados y piel oscura, con aromas a especias y ropajes de vivos colores que alegraban el alma. A cada paso, el redoblar de las campanas y el salmo de los rezos lo acompañaba como una bruma mística. Cada pueblo que había recorrido aparecía coronado por un templo, a cual más hermoso y enorme, todos ellos de piedra, tallados a mano con representaciones divinas y figuras libidinosas, cuya paz no era alterada ni siquiera por los silbidos de la locomotora. Pero lo cierto es que ni toda aquella paz lograba aplacar su espíritu. Giuseppe se sentía ansioso, emocionado, con un nudo en la garganta, incapaz de contener la sonrisa. Su corazón era como un ave enjaulada que volvía a ser libre. Solo podía pensar en ella, Aísa. Sentía sus besos en cada ráfaga de la brisa. No podía esperar el momento de encontrarla por fin. Su amor estaba predestinado desde el día en que subió al tren, pensó mientras contemplaba las últimas estrellas del alba. Si hubiera sido profeta, habría desvelado que los astros anunciaban la unión de dos almas. Antes de partir de Dar al-Baida, le había escrito su última carta. En ella le anunció que llegaría en el mes de Sabwal. No conocía la India, pero sabía que vivía en Singh, más allá del río Indo. La red ferroviaria se había extendido por todo el país, por lo que decidió fijar el punto de encuentro en Hyderabad, bajo el monumento de Charminar, a las 7 de la mañana de un aljamis, hora local. La reconocería por una carta suya que llevaría en las manos. ¿Cómo sería? Recordó en aquel instante las palabras que el arqueólogo le había dicho al analizar la caligrafía de Aísa. En cuanto a la autora, no es una anciana, su pulso es estable. Pero tampoco una adolescente, el texto es inteligente y denota madurez. Es probable que sea una señora entrada en años. Singh es una región pacífica, y con su fortuna no sería descabellado deducir que aún viva. En aquel instante, mientras recorría el hormigueante bazar, Giuseppe tropezó con un muchacho delgado y moreno, de ojos grandes y cejas pobladas, desgarbado, algo cabizbajo. Por un instante, ambos se miraron a los ojos y luego, tras saludarle tímidamente, el muchacho siguió adelante perdiéndose entre la multitud para siempre. Giuseppe no supo jamás que su nombre era Sagar, y no era otro que su creador. Varios muecines clamaban al horizonte, llamando a los fieles a la oración. El bazar estaba repleto de gente, casi todos ellos lugareños,
pero también algunos nawabs opulentos o maharajás acompañados de infinitos séquitos y concubinas. Eran justo las 7 de la mañana y, tras varios meses de viaje, Yusef se hallaba en el punto de encuentro, el hermoso monumento de Charminar, una gigantesca estructura de granito y mármol, formada por 4 minaretes coronados por una cúpula islámica. Ahora que se encontraba bajo el arco, le pareció el edificio más romántico y digno de sellar su amor. Nervioso, buscó a su alrededor con la mirada. Solo deseaba que la carta hubiese llegado a su destino y Aísa estuviese ahí esperándole. Súbitamente, Yusef reparó en cómo se le acercaba una mujer, una dama de figura esbelta y andares gráciles. Su cabello era intensamente moreno y ondulado y se le deslizaba por una espalda sinuosa. Sus ojos negros y profundos, coronados por 2 cejas como las alas de un águila, los labios, opulentos. Yusef la contempló extasiado, creyendo que era Aísa, y dio un paso adelante atrapado por su poderosa belleza, como si el mundo hubiese desaparecido a su alrededor, sin darse cuenta de que no tenía una carta en la mano, sino un cántaro de agua. La mujer pasó a su lado, lanzándole una mirada fugaz, sonriendo con garbo al sentirse admirada. En un momento de embriaguez, Yusef alzó la mano para saludarla, y fue en aquel preciso instante cuando la vio. Era Zulaikha Aísa Begum. Estaba justo detrás de la dama, apoyada sobre un muro con la carta en la mano, buscando a su alrededor con impaciencia. Una señora madura, de piel muy oscura, con el cabello largo y negruzco bajo un turbante rojo vivo. Rolliza y achaparrada, sus pies gruesos repletos de anillos y sus manos callosas cubiertas de aleña. La forma de sus ojos era triste y hundida, su nariz, ancha, y los labios, gruesos y prominentes. El corazón de Yusef se detuvo ahí mismo, dividido entre ambas visiones. Entretanto, la mujer del cántaro se alejaba rápidamente. Yusef vio cómo se perdía entre la multitud. Por un momento, deseó que hubiese sido su Aísa, el amor de su vida, pero se avergonzó de aquel pensamiento. Giró la cabeza y volvió a mirar a aquella señora, tratando de ver en ella el espíritu que amaba, la mujer a la que se había ofrendado. No era una señora, era una mujer adulta, de piel bronceada. Su melena oscura era en realidad brillante y espesa, sus formas, frondosas, sus abalorios reflejaban un alma coqueta y despierta. Sus ojos eran profundos y sus labios, carnosos. Entonces la vio como realmente era, la mujer más hermosa de esta tierra. Porque la belleza no está en el objeto, sino en la mirada. Fue entonces cuando lo comprendió. Aquello no sería atracción, pero si algo más preciado, sería amor. Era la última prueba de su viaje y no se dejaría engañar por las máscaras. Ella era su Aísa y pertenecía a ella como una orilla pertenece a otra. Avanzó hacia la mujer y la saludó con una inclinación. En realidad, mientras hablaba, se sintió ahogado por la amargura de su decepción. ¿Pero importaba realmente aquello? Hola, soy Yusef, sonrió sin saber qué decir. Era extraño hablar con una desconocida a la que amaba. La mujerona sonrió cándidamente, mostrándole unos dientes blancos en su rostro moreno. Estaba esperándole, respondió con un brillo en la mirada. Me alegra conocerle al fin. Yusef sintió que su corazón enmudecía como un escenario vacío. ¿Quiere dar un paseo?, preguntó tímidamente. Ella rió cubriéndose la boca. Yo no soy Aísa, señor. La dama del cántaro que se acaba de marchar me pagó para que sostuviera esta carta en la mano. Me dijo que si usted se acercaba a saludarme, yo debía informarle de que le está esperando en la cúspide del Charminar. Todo era una prueba para saber si realmente la amaba. Yusef se quedó paralizado ahí mismo, sabiéndose prisionero para siempre. Le sonrió con ojos empañados y comenzó a alejarse lentamente, abriéndose paso entre el gentío, subiendo los 149 escalones que le separaban de ella. Con desesperación, con ansia, herido, despojado, comprendiendo su gran amor por ella. Comprendiendo al fin por qué huyó Jorge III de Gran Bretaña.
Él no superó la prueba. Cuanto más ascendía, más solitario y sereno se tornaba el hermoso edificio. Soplaba una brisa refrescante y húmeda. El bullicio de la ciudad quedó atrás y cuando alcanzó la cúspide, tenía el mundo a sus pies. Del sol pareció brotar un hondo suspiro y a lo lejos la noche rozó el filo de una mañana repleta de riquezas. Ella lo estaba esperando. En su mano sostenía una carta. En un acto de valentía, Giuseppe la tomó en sus brazos fuertemente. Con amor. Con devoción. Parte 6. Capítulo 6. Entonces, en el frenesí de aquel maravilloso instante, recordó el libro que había hallado en su hogar, Amagi. Lo llevaba en su talega, consigo, pensó sonriendo. Finalmente había logrado revelar el misterio. Amagi era el manuscrito que su padre le leía todas las noches cuando era pequeño. En él se recogía una antigua leyenda árabe. Contaba la historia de un famoso héroe cuyo nombre era igual al suyo, Giuseppe Baed. Giuseppe era conocido entre los hombres porque un día abandonó su hogar para seguir un sueño e ir en busca de la libertad. En su viaje conoció el amor, la venganza, el odio y la ambición. En esos precipitados senderos de la existencia descubrió la verdad de las cosas, las enseñanzas que le guiarían en su vida y la sabiduría eterna del mundo. Hasta que un día reveló el misterio que el universo le susurraba a través de su sueño y comprendió al fin el significado de aquella palabra mágica que le seguía como una sombra, Amagi. Desde entonces, bastaba con que Giuseppe pronunciara aquel mantra para que el universo cumpliera todos sus deseos. Pasaron los años y al volver a su hogar se instauró una tradición entre los habitantes del pueblo. Todos los que tenían un sueño por cumplir, aquellos que sufrían o los que simplemente buscaban la buena suerte iban a ver a Giuseppe. Él se reunía con ellos una vez al año, en un aljamiz de zagual, y los llevaba a todos a un lugar que le era muy querido, una vieja casa derruida repleta de miles de vasijas. Una vez allí, sacaba su talismán y pronunciaba la palabra mágica. Y cuenta la leyenda que, de algún modo misterioso, se cumplían los sueños de todas las personas que ahí se reunían. Con el paso de los años, cuando Giuseppe murió, el pueblo perdió el amuleto. Pero como aún recordaba la palabra mágica y conocía el emplazamiento en ruinas, cada año, en un aljamiz de zagual, repetían el rito que aprendieron del viejo Giuseppe y todos los que tenían un sueño por cumplir, aquellos que sufrían o los que simplemente buscaban la buena suerte se reunían entre aquellos escombros y pronunciaban el mantra. Aunque no tenían el amuleto, cuenta la leyenda que, de algún modo misterioso, se cumplían los sueños de todas las personas que ahí se reunían. Sin embargo, los vaivenes de la historia, las guerras y los infortunios de la naturaleza provocaron que, lentamente, el rito se fuese perdiendo hasta tornarse en mito. Ahí estaban las nuevas generaciones. Ellos no sabían cuál era el lugar en ruinas, no sabían cuál era la palabra mágica, habían perdido el amuleto y tampoco recordaban el día del año en que debían congregarse. No obstante, había algo que sí sabían, uno de ellos conocía esta historia. Se trataba de un anciano de Alejandría cuya tatarabuela, llamada Aliena, había conocido al célebre Giuseppe hacía mucho tiempo. Así que decidió recoger toda la historia en un libro. Y para que no volviese a ser olvidada jamás, escribió la palabra en el exterior del mismo. Los años pasaron y el pueblo fue invadido por bárbaros. Entonces, este mágico documento fue enterrado en casa del propio Giuseppe por el propio pueblo. Y nadie volvió a verlo jamás. Hasta los tiempos presentes, en que un coetáneo muy ingenioso lo desenterró por casualidad bajo las raíces de un gigantesco baniano bengalí ubicado en la actual Casablanca y lo difundió al mundo para todos los que tenían un sueño por cumplir, aquellos que sufrían o los que simplemente buscaban la buena suerte. Y cuenta la leyenda que basta que alguien lea el libro para que, de algún modo misterioso, se cumplan todos sus sueños. Mientras Giuseppe abrazaba a Isa con fuerza, solo pudo pensar en una cosa. Si realmente había algo de cierto en aquella historia, si alguien había escrito ese libro mágico llamado Amagi y lo había difundido al mundo, entonces tú, lector, en este preciso momento estarás leyendo el libro y yo, Giuseppe Baed,
no puedo más que desearte de todo corazón, mucha suerte, porque todos tus sueños se cumplirán. Fin. Este símbolo cuneiforme fue hallado en una tablilla de arcilla de más de 4000 años de antigüedad. Para los sumerios significaba literalmente retorno a la madre, pues cuando los esclavos recibían su manumisión, regresaban a su hogar. Los historiadores consideran que es la primera palabra escrita para designar el concepto de libertad. Y se pronuncia Amahi.